Después de haber leído y analizado este problema, pudimos extraer estos datos y me piden calcular en el ítem A la razón de transferencia de calor sin incrustación. Me dan los dos coeficientes de transferencia de calor por convección del lado de la coraza y del lado de los tubos. Entonces, me piden Q. Q es igual a U por área superficial por F, ya que tenemos 2 pasos por el casco y 4 pasos por los tubos, multiplicado por delta de T, Lm. Entonces, no tenemos U, pero lo podemos calcular con los coeficientes de transferencia de calor por convección. Área superficial lo podemos calcular con la longitud y el diámetro, y delta de TLM con las temperaturas. Entonces, procedemos a calcular el área superficial. El área superficial es igual a pi por el diámetro multiplicado por la longitud, y pi por el diámetro, que es 0,02 metros, por la longitud, que son 60 metros. Esto da un total de 3,67 metros cuadrados. Entonces, luego que tenemos eso, procedemos a calcular el delta de TLM con el flujo cruzado. Entonces, delta de TLM con flujo cruzado es igual a delta de T1 menos delta de T2 sobre logaritmo natural delta de T1 sobre delta de T2. Entonces, tenemos que delta de T1 es temperatura caliente de entrada menos temperatura fría de salida. Menos delta de T2, que es temperatura caliente de salida, menos temperatura fría de entrada. Sobre logaritmo natural de delta de T1, que es esto, sobre temperatura hot de salida menos temperatura cool de entrada. Reemplazando, nos queda que 80 menos 50 grados Celsius menos 40 menos 20 grados Celsius. Sobre logaritmo natural de 80 menos 50 sobre 40 menos 20. Y esto da un total de 24,7 grados Celsius. Entonces, para calcular F, que es el factor de corrección, tenemos que buscar en la gráfica de la figura 11,18 que les mostraremos a continuación. Pero como son 2 pasos por el casco y 4 pasos por los tubos, y además el flujo cruzado, lo buscamos en la 11,18b. Pero necesitamos el valor de P y el valor de R, que se calculan de la siguiente manera. P va a ser igual a la temperatura del tubo de salida, que es T2 minúscula, menos la temperatura del tubo de entrada, sobre la temperatura de la coraza de entrada menos la temperatura del tubo de entrada. Y esto da un igual de 40 menos 80
grados Celsius sobre 20 menos 80 grados Celsius. Y esto da un total de 0,67. Y el valor de R, que es la temperatura de entrada de la coraza menos la temperatura de salida de la coraza sobre temperatura de salida del tubo menos temperatura de entrada del tubo. Y reemplazando, ...40 menos 80 grados Celsius, esto da un total de 0,75. Buscando en la gráfica 11,18 encontramos que F va a ser igual a 0,91. Entonces tenemos que para calcular el coeficiente de transferencia de calor total es igual a 1 sobre el coeficiente de transferencia de calor por convección de los tubos más 1 sobre el coeficiente de transferencia de calor de la coraza. Esto da un igual de 1 sobre HI, que es 160 watts metro cuadrado grados Celsius, más 1 sobre 25 watts metro cuadrado grados Celsius. Resolviendo, esto me va a dar un valor de 21,6 watts metro cuadrado por grado Celsius. Y reemplazamos en la ecuación de Q. Nos quedaría U, que es el coeficiente de transferencia de calor total, calculado anteriormente, multiplicado por el área superficial, que lo calculamos anteriormente, que es 3,77 metros cuadrados, multiplicado por delta de TLM, flujo cruzado, que lo calculamos anteriormente y es 24,7 grados Celsius. Esto nos da un total de 1830 watts. Y así finalizamos la parte A. Ahora nos piden la razón de transferencia de calor cuando hay incrustación. Entonces nos dan RF, que es 0,0006 metros cuadrados grados Celsius por watts. Entonces lo que varía entre con incrustación y sin incrustación es que U sería diferente. Entonces U va a ser igual a 1 sobre el coeficiente de transferencia de calor por convección de los tubos más 1 sobre el coeficiente de transferencia de calor de la coraza más el factor de incrustación. Esto nos va a quedar reemplazando 1 sobre HI, que es 160 watts metros cuadrados por grado Celsius, más 1 sobre 25 watts metros cuadrados por grado Celsius, más RF, que es el factor de incrustación, que es 0,006 metros cuadrados grados Celsius sobre watts. Y esto nos resulta, resolviendo en la calculadora, como 21.3 watts por metros cuadrados por grados Celsius. Entonces lo que hacemos es, ya tenemos U, área superficial, delta de TLM, y F. Lo que hacemos es reemplazar en esta ecuación y nos queda de la siguiente manera. Área superficial ya la calculamos anteriormente, que es 3,77 metros cuadrados por el coeficiente de transferencia de calor total con incrustación, que es 21,3 watts metros cuadrados por grados Celsius, por delta de TLM, que lo calculamos anteriormente, que es 24,7 grados Celsius por 0,91.
Resolviendo esto en la calculadora nos da 1805 watts.